Facebook había creado una plataforma en la que año a año obtenían nuevos usuarios, llegando a la descomunal cifra de más de 2.000 millones de cuentas, y es aquí donde comienza a estancarse, pues no hay más público con el que pueda crecer. Si quitamos a la población de los países donde Meta está prohibido, la población infantil y los lugares donde aún no hay acceso a internet, entonces ha llegado a su tope. Su preocupación en los últimos años por darle internet a poblaciones en vía de desarrollo beneficia por supuesto a las comunidades, pero es inevitable preguntarse si es un acto altruista o una forma con la que podrá agrandar la base de usuarios de la empresa, y aunque así fuera, tiene otros factores en contra. El 1% de sus usuarios han fallecido y no es coincidencia, la mayoría de ellos eran población adulta. La red social tiene un 27% de usuarios mayores de 50 años que contrasta bastante con el 11% que maneja TikTok. Los jóvenes se van de Facebook porque buscan socializar con gente contemporánea o entretenerse, y no necesariamente encontrar allí a sus papás o abuelos. En la última década también ha crecido la competencia. Hay más de 10 redes sociales importantes y los usuarios no pueden estar en todas. Meta optó por comprar compañías que eran una amenaza como Instagram y WhatsApp. Incorporó las funciones de aquellas aplicaciones que no quisieron hacer un trato. En consecuencia, ahora Facebook tiene tantas funciones que no se destaca en ninguna. E incluso Instagram, que era el lugar donde la gente compartía fotografías, ha recibido recientemente muchas críticas por intentar parecerse cada vez más a TikTok. Los mismos usuarios han manifestado que para ello prefieren estar en la aplicación china. Zuckerberg sabe que para construir un futuro próspero necesita triunfar entre los adultos jóvenes, y es la razón por la que está tan involucrado en el metaverso. Incluso le cambió el nombre a su compañía y planea invertir 180.000 millones de dólares en este universo de realidad virtual durante los próximos 10 años. El concepto del metaverso no es nuevo. La literatura y los videojuegos ya lo han explorado sin cambios muy radicales, pero a largo plazo las cosas como las conocemos serán mucho más grandes e inmersivas, con la capacidad de interactuar con millones de personas en un mundo virtual compartido, activos digitales y avatares que se moverán entre diferentes espacios. Surgirán economías completamente nuevas y una amplia gama de mercados que aún no conocemos. Esta es la apuesta que la empresa está haciendo para volver a ser una potencia tecnológica. Si el metaverso finalmente evoluciona a partir de la industria del juego, Zuckerberg tendrá un gran problema. La gente podría estar usando las gafas de realidad virtual para acceder al metaverso, que, dicho sea, siguen teniendo un precio bastante alto para una adopción masiva, pero Microsoft tendría una gran ventaja en términos de definir realmente cómo interactúan los usuarios en ella. La empresa de Bill Gates lleva desde los 90 incursionando en el mundo de los videojuegos. Tienen su propia consola y desde 2014 han invertido más de 70 millones de dólares en la adquisición de estudios de videojuegos, con lo que se posicionan bien de cara a un público que quiere ingresar a la realidad virtual por los videojuegos. Pero existe la posibilidad de que la adopción venga del uso empresarial. La mayoría de las personas no querían en casa calculadoras gigantes como lo eran las computadoras hace años, pero rápidamente se volvieron indispensables en el trabajo. Las empresas las usaban porque aumentaban la productividad. Los empleados no necesitaban pasar horas con el papeleo y podían almacenar información en las computadoras, lo que significó menos tiempo en funciones operativas y más ganancias, por lo que todas las empresas las implementaron. Con el tiempo la gente se acostumbró a ellas y también quisieron usarlas en casa, y la demanda por aplicaciones de uso diferente al laboral como los juegos creció. Es posible que el metaverso siga un camino similar, y Meta quiere hacer que el metaverso sea la aplicación predeterminada para el trabajo virtual, pero en esencia es muy difícil para las empresas cambiar su enfoque de cliente, de personas a negocios, y en Facebook son nuevos en esta área. Microsoft ha estado vendiendo software a empresas desde los 70s, y aunque todavía están estrechamente asociados con el sistema operativo del escritorio de Windows, en los últimos años están migrando a los servicios en la nube. Ellos entienden que muy pocas empresas se apegarán exclusivamente al uso de PC con Windows, y esta fragmentación de dispositivos iba a eliminar el éxito de cualquier producto de Microsoft que requiriera Windows para ejecutarse, por lo que crearon Teams, que permite el intercambio de documentos y chat de video, que podría ser la puerta a conceptos del metaverso más profundos de los que Zuckerberg siempre habla. Empresas como Nvidia van más allá, han desarrollado Omniverse, donde hay copias exactas de fábricas enteras y ya lo usan más de 700 empresas, entre ellas BMW. Estos gemelos digitales permiten interactuar a equipos de diferentes países con la fábrica, ya que todos los datos se almacenan en un servidor central. Las empresas pueden saber qué está haciendo cada equipo, probar estrategias virtualmente, corregir los fallos y determinar si son factibles de llevar a la realidad sin gastar millones en pruebas ni riesgos innecesarios. Pueden medir cuánta energía está usando la planta y cuándo saldrá el último lote de productos, y en consecuencia hace ver al metaverso como un proyecto escolar. Apostar a una tecnología revolucionaria podría ser muy lucrativo, pero no es nada fácil, y ni siquiera el hecho de tener razón es una ventaja. Bill Gates en 1995 habló de lo que pensaba que vendría en el futuro. Usando términos de la época, explicó con gran precisión cómo debería funcionar un teléfono inteligente, los pagos en línea, el acceso a tu ubicación en un mapa e incluso los electrodomésticos inteligentes que él creía serían una realidad. Pero fueron otras compañías quienes terminaron llevando a cabo esas ideas.
Meta tiene competidores en todos los frentes y su universo aún no convence a usuarios ni a inversionistas. Puede que todo lo que Zuckerberg visualiza en efecto suceda. Todos usaremos gafas de realidad virtual e interactuaremos en mundos virtuales, pero Meta podría terminar sin tener nada que ver en el asunto. Por ahora su ventaja es estar gastando más que los demás en la etapa inicial de esta tecnología. Veremos si sobrevivirán para cuando obtengan resultados. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejamos acá. Chao, chao.